Yo me fui a casa de una mujer a aprender mi oración, pues cómo se hace, cómo se memoriza en árabe, el wudu, el tal y cual. Y a la semana, claro, yo había dado un giro en mi vida de estar viviendo en la playa, para arriba y para abajo, con hacer tu compra, tu no sé qué, y de buena primera, verme que solo me pasaba el día haciendo wudu, haciendo el salami, aquello me parecía que me ocupaba todo el día y toda la vida, y yo decía, esto no puede ser. Que al principio sí hay como te sientes como constreñida, ¿no? Y a los 7 días salí corriendo con mi niño y me fui para la playa otra vez. صالحة كانت من أول الناس اللي تعرفت عليهم أول ما وصلت على غرناطة. كنت نازلة أتمشى وشافتني هيك حد جديد بالمنطقة، على السريع عرفت إني أنا حدا جديد، بما إنه هنا الكل بيعرف بعض والمنطقة هيك صغيرة يعني. فسلمت علي وأنا عرفت إنها هي مسلمة، وسألتها عن اسمها، قالت لي وقتها طلع معاها زليخة أو سليخة أو شي هيك. بيني وبين حالي قلت أوكي يمكن اسمها زليخة. فسيفته حتى على تليفوني زليخة، أو صرت أناديها زلزلة عشان هيك أخف من حرف الخاء وهذا. وبعد فترة كان في حدا عربي هيك فبينادي عليها إنه صالحة اسمها. Los viernes por las mañanas, como sé que hay afluencia a la mezquita de hombres y eso, y es costumbre de vender en la puerta, pues ahora con la última crisis que hubo económica, hago tortilla de patatas, es una de las comidas más típicas españolas desde hace mucho. Y bueno, tiene una aceptación entre los no españoles también bastante buena. Tengo 62 años, bueno, me faltan unos días. Y soy madre de 7 hijos. Mis orígenes proceden de aquí de la provincia de Granada. Yo nací en la capital, mi padre también, mi madre sí es por la parte norte de la sierra. زلزلة يا جماعة الخير كانت فايعة، يعني كانت عايشة حياة مختلفة كتير قبل الإسلام. حكت لي إنه هي وجوزها كان عندهم بار، وكانوا يعني عندهم كمان ديسكو، بس صار معهم إشي. Después nos arruinamos. ¿Por qué? Por la banca, la intervención de la banca. Nos habíamos en el último negocio implicado en pedir un préstamo, el negocio no salió bien y todo lo que habíamos trabajado durante años pues se fue al garete. Y ya cambió mi vida, pero el proceso pues, fue como un proceso de aprendizaje de la vida. Coincidió justo también con que en España la dictadura, porque murió Franco, estaba empezando a haber una apertura, otras tendencias, otra ideología, otras formas de vida, otras religiones. Y había un espíritu de busca.
Y entonces esta caída la que nos hizo elevarnos y fue donde Allah nos dio apertura realmente, porque desde que abrazamos Islam no solo eran los 5 pilares, hablaba mucho de la usura, sobre todo, sobre cómo la usura era el cáncer de la época, de por qué había tantas crisis. من أول الأشياء اللي كتير لفتت انتباهي لما بلشت أتعرف على المسلمين قديش عندهم موضوع الفائدة، يعني الربا تبع البنك كتير موضوع كتير كبير، ومن مبادئهم الرئيسية إنه ما يعملوا بالربا وبالفوائد. هو طبعا الموضوع كبير، بس إنه مثلا عنا بكل بساطة، يعني أنا مثلا بالأردن حسابي عادي، جيت أفتح حساب قلت لهم أنا ما بدي فوائد وانتهى الموضوع. لا، هنا ما عندك هذا الأوبشن. هذا الشارع رئيسي، بس بدي أشوف أكم بنك، أفرجيكم أكم في بنك في هذا الشارع. ما ضل بنك يعني إلا فتت عليه ولا بنك راضي يفتح لي حساب بدون 7,000 مليون شرط اللي حاطين لي إياه. لازم أدفع فوائد شهرية غير فوائد الفيزا، غير إنه لازم أعمل عندهم تأمين صحي. البنوك مأساة المآسي. Estamos en unas manos de locos que solo quieren capitalizar su vida y ser los dueños de toda la existencia. De la esfinge a la caja de caudales hay un hilo tenso que atraviesa el corazón de todos los niños pobres. El ímpetu primitivo baila con el ímpetu mecánico, ignorante en su frenesí de la luz original. Yo creo que sí que quedó y que fue lo que nos condujo después a aceptar Islam, ¿no? Porque como que se te cae todo un mundo y te nace otro. A través de unos amigos que nos hablaron que ellos anteriormente se habían convertido al Islam, que estos a su vez también le habían hablado otros amigos que también se habían convertido al Islam, y era como un poco una cadena humana la que se estableció y unos a otros nos íbamos abrazándonos en el din. Esta foto es muy curiosa, porque mira, este es Mohamed Umar, el hombre que nos informó que se había hecho musulmán. Este es el Ribá, donde era la casa del Sheikh, y el Davader, Safian Dikra. Y en esta foto está Haji Idris, y está por aquí también mi hijo Ali, y está el Sheikh. O sea que es una foto así como de recuerdo bastante interesante. Había mucha confianza entre todos y donde podría estar más afín a tus principios y a tus valores, y una hermandad alta, todos abrían las casas, compartían lo que tenían, y el conocimiento o el amor por Allah o por el profeta también estaba muy presente. Lo guardamos. A mí no me costó, hombre, me costó al principio un poco, sí, digamos, pues el pañuelo, pues, pero en fin, lo hice también por confianza, no que por ello, o sea, me lo cuestionaba, pero no es que no me lo pusiese, me lo ponía igualmente, ¿no? Hasta que comprendí o saboreé más el significado del pañuelo.
que ha dado un paso hacia un camino que está claramente definido y donde como mujer te sientes más protegida. En un principio, bueno, pues en el barrio sí te veían rara, pues porque te cubrías el cuerpo, te cubrías la cabeza. Al principio chocaba un poco, digamos, a la gente, al vecindario, ¿no? Porque claro, Andalucía es tan patente que fue musulmana que no se puede ignorar. Y entonces decían normalmente los libros de historia pues que eran los árabes que conquistaron la península y que luego fueron expulsados y ya está, no se entraba tampoco en muchos más detalles. Y claro, cuando tú venías y decías que te habías hecho musulmán como aquellas personas, la gente no comprendía, ¿no? Pero cuando la gente ve que tú eres una persona que tiene un buen trato y que tiene buena predisposición social, no tiene por qué, luego se asume, lo han asumido y yo creo que está bien. ¿Cómo está Fausía? ¿A dónde entro? Inshallah, a ver, podamos volver a tener confianza los unos a los otros, poder quitarnos las losas económicas que tanto aplastan a las personas y poder disfrutar del gran regalo de la vida, ¿no? Que nos ha hecho nuestro creador, que nos ha dicho, mira lo que tengo, esto es por un tiempo, tratarlo bien, cuidarlo bien, disfrutarlo, y luego tenéis que venir a contarme. Pues sí.